Hola, buenos días a todas, a todos. Hoy estamos en la última sesión del seminario Interpelar el daño desde la imaginación, al que ha convocado todo este mes el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes y el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. En esta sesión de cierre, pues tendremos una sesión muy interesante, un poco tratando también de recuperar algunas ideas que se han planteado a lo largo de todo el mes en las otras sesiones. Y tenemos a tres invitadas que tienen, pues sin que ellas lo sepan, tienen muchos puntos en común. Un acercamiento al mundo o al escenario del daño que pasa de manera pues muy interesante, no solamente por un análisis profundo, riguroso de las implicaciones que tienen algunas prácticas históricas sobre ciertos grupos de personas, sino que además las tres han tenido una aproximación desde las artes a estas experiencias. Por lo tanto, pues nos complace y nos alegra muchísimo haber podido reunirlas a las tres en esta sesión que lleva por título El merecimiento del daño, ¿no? Es decir, ¿quién merece recibir daño? ¿Quién merece ser sancionado? ¿Quién merece ser castigado? Y a partir de eso es que vamos a ir conversando en esta sesión. Para quien nos está siguiendo a través de las plataformas de Facebook del Centro de Ciencias Genómicas o del Centro Multimedia o del Laboratorio de Investigación del Centro Multimedia, acuérdense que pueden enviar sus preguntas y pues esto va a enriquecer muchísimo, va a abonar muchísimo a este diálogo. Un poco a manera de recapitulación de lo que ha sucedido en este seminario y creo que nos da una pauta muy rica para entrarle al tema del merecimiento del daño, es cómo es que el daño es algo que está siempre allí como un poco tras bambalinas, entre líneas, y que el discurso de la violencia, el discurso de las malas prácticas políticas, de los abusos, de los derechos humanos, de repente, pues como que invisibiliza, ¿no? Y sin embargo, ya cuando nos vamos a la experiencia vivida, a la experiencia de vida de las personas que son parte de todas estas dinámicas, pues entonces podemos reconocer que en la experiencia directa ya de las personas, la experiencia de cómo han vivido el daño, ¿no? En el caso de las personas, de las tres invitadas de hoy, pues nos acompaña Connie. Connie ha tenido un acercamiento con el sistema penitenciario en el estado de Michoacán, un estado de aquí de la República Mexicana que está en el centro hacia el Pacífico, un punto súper importante en materia de todo lo que sucede en las dinámicas de violencia que lamentablemente han marcado los últimos casi 20 años del país, y al mismo tiempo es alguien que ha estado tanto desde una experiencia personal como una relación directa, digamos, de trabajo, con el papel que juegan las policías en esta dinámica, ¿no? Y en esta realidad, con el sistema de seguridad. ¿Quiénes son la cara del sistema de seguridad? Cuando hablamos del sistema de seguridad, que en teoría tendría que ser un instrumento, una pieza clave para la reducción del daño, pues de qué estamos hablando, ¿no? Luego, pues tenemos a Junko Ogata, quien es una escritora. Tuve oportunidad de leer algunas cosas que ha publicado, que aparecen en internet. Tuve oportunidad de leer algunos textos de Junko y me parece que es muy interesante el abordaje. Leí por ahí uno que publicaste en la revista de la universidad sobre tu propia experiencia en este tránsito, y creo que, pues no sé, de allí me surgieron como justamente todas estas preguntas que tienen que ver con quién merece, ¿no? ¿Quién merece el daño en el sentido de la exclusión, la discriminación, cómo la racialización se convierte en un instrumento que legitima, ¿no?
el hacerle daño a alguien. Y bueno, y por último, tenemos a Julia. Julia es una cineasta, documentalista que conocí hace poco y que me parece que su mirada sobre la población de mujeres en los espacios penitenciarios de Brasil, concretamente, que es uno de los trabajos por los que la pude conocer más en su mirada sobre las personas, sobre esta población, pues es muy, nos interpela de muchas formas, ¿no? Un poco ayer comentábamos Agustín y yo en este preámbulo que hay siempre en estos eventos, justo como esta idea de quiénes son las personas que están recibiendo el castigo y qué han hecho esas personas que podríamos considerarlas mucho mayor, en una dimensión mayor de criminalidad y están pues libres, ¿no? Haciendo fortunas, sacando provecho de poblaciones justamente que desde la perspectiva social merecen el daño que reciben, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a detener a leer todas sus semblanzas. En realidad la semblanza es como un poco para conocer toda la riqueza que hay detrás de cada una de ustedes y que seguramente va a ir saliendo dentro de la plática. Y pues me gustaría empezar pues con una provocación, quizás, ¿no? Más que con una pregunta puntual, con una provocación respecto a qué cosas positivas puede tener el daño, ¿no? Si es que en el contexto en el que ustedes trabajan podríamos pensar que hay algo positivo dentro de la experiencia de ser alguien que recibe daño. Junko, ¿quieres empezar? Sí, es una pregunta bastante difícil. Pues en verdad muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Probablemente va a salir un portuñol algunas veces, entonces si alguien no me entiende, pues ahí ponen la mano e intento explicarme un poquito mejor. Pues yo estuve muchos años trabajando dentro del sistema penitenciario femenino en Brasil, principalmente en São Paulo, que es de donde soy, y con las mujeres, ¿no? En situación de privación de libertad. Y yo creo que es muy difícil así como decir cuál es el lado bueno del daño en ese sentido. O de alguna forma yo creo que prefiero decir lo que es que yo escucho muchas veces cuando estoy dentro de las cárceles a partir de las mujeres, ¿no? Y muchas veces, claro, están intentando resignificar lo que significa este daño a ellas mismas. Entonces, muchas veces están hablando desde un punto que, bueno, si Dios me preparó eso, es porque de alguna forma yo tendría que pasar por eso. Y yo sé que si todavía no salí de ese espacio es porque no es el final. Entonces, con poco que se espera esta redención a través de los pues pecados que ha cometido perante la sociedad dentro de la cárcel y que de alguna forma que después que se pase por eso, ella se va a poder tener finalmente su redención y su libertad, ¿no? Entonces, yo en verdad no sé decir cuál sería el lado bueno en ese sentido, porque yo creo que la punición de la forma que es hecha y de la forma que es pensada, no está pensada de alguna forma de resocializar o reeducar o reinserir a alguien dentro de la sociedad. Está mucho más preocupada en cómo domesticar una forma de persona, de mujer, que no se puede, ¿verdad?, llegar a este lugar, ¿no? Es como una utopía de la domesticación de un cuerpo y de una clase social y racial que tiene, que viene siendo encarcelada a mucho tiempo en Brasil, porque, o sea, no es solo desde el principio de las cárceles que estamos hablando de un encarcelamiento, pero hablando desde un contexto social, político, racial también. Entonces, no sé si pude contestar, pero la pregunta es súper difícil. Claro, es una provocación, ¿no? Porque justamente a lo mejor siempre estamos pensando, dado por hecho que el daño siempre es negativo,
y pues es más Ujú. como una provocación, ¿no? Que vamos a un poco a poner a discusión quizás. Connie, Sí, gracias, Clau. Gracias a la doctora por la invitación, doctora Claudia. Pues yo pensándolo justo como una provocación, quiero ser radical, quiero decir, en el caso del trabajo que realizo con la población, con quienes he trabajado actualmente, que son policías municipales, no considero que exista una digamos, como un resultado positivo del daño. Estamos hablando de condiciones de vulnerabilidad tremendas que incluso se vinculan con la muerte, ¿no? Con la muerte de una persona y una muerte brutal, una muerte atroz, que es en el caso de asesinato de policías, desapariciones, levantamientos. Esto tiene repercusiones no solamente en el sentido de la persona, o sea, la dignidad de la persona, sino todo su entorno, familiares, hijos, papás, hermanos. Es decir, no puedo visualizar que exista una cuestión positiva y justo también a partir de la experiencia personal, ¿no? Como Clau lo sabe, en mi caso, yo tenía trabajando la cuestión de los policías municipales desde que inicié el doctorado, me parece fue 2019, es mi tesis doctoral, y en 2022, bueno, mi papá, mi hermano son policías municipales y en 2022 asesinan a mi hermano. Entonces, de cierta manera he vivido como más de cerca esta cuestión también de forma personal y puedo decir que en mi experiencia y en lo que he platicado y en lo que he hecho trabajo de campo no existe nada positivo. Sin embargo, quiero, insisto, retomarlo como una cuestión de provocación y colocar el énfasis en un imaginario colectivo, si así pudiéramos llamarle, y, eh, y creo que en gran parte de la sociedad asumen que ese daño sí es positivo. ¿Y a qué me refiero concretamente? Lo que trabajo básicamente son como dos periodos, dos sexenios, que es el de Calderón y el de Peña Nieto, ¿no? Y abordo la cuestión de la construcción del discurso. En el caso de los dos, pese a que Calderón fue como más mediáticamente extensa esta llamada guerra contra las drogas, Peña Nieto hizo prácticamente lo mismo, solo con un discurso dosificado. Y en ese sentido, se nos hablaba justo de una guerra en donde se construyó un enemigo que básicamente fue la delincuencia, los delincuentes, la delincuencia organizada. Pero yo me pregunto, además de a ese supuesto sector, ¿a qué otros sectores afectó? Y uno de los básicos fue a los policías y particularmente a la policía municipal. En sus discursos hablaba de dignificar la policía, los dos hablaban de dignificar la policía, pero le daban mucho más énfasis a asociarlos con la delincuencia organizada. Es decir, subyacente los estaban construyendo como un enemigo, como un enemigo cómplice y básicamente los costos de, perdón, al enemigo había que aniquilarlo, ¿no? Entonces hay que asesinarlo. ¿Y qué se hace con un cómplice del enemigo? Evidentemente también asesinarlo. Entonces se construyó la idea de que era positivo por el daño que estos causaban. El daño que estos causaban era mucho mayor que lo que se pudiera causar asesinándolos, desapareciéndolos, encarcelándolos. Entonces, eso creó en el imaginario colectivo la idea de un daño necesario, Ujú. del merecimiento del daño finalmente. Y en la sociedad tenemos frases, cuando vemos justo el asesinato, desaparición de policías, tenemos frases como eso les pasa por muertos de hambre, ¿no? Es lo que se merecen, pero qué diferencia es cuando agarran borrachos y para eso solo sirven. Entonces, no hay una reflexión verdadera de, digamos, de la dignidad humana. Bueno, no me quiero pasar más allá. Aquí lo dejo, espero que resuelto un poquito. Gracias. gracias, Connie, gracias. Junko, Ok, ¿me escuchan mejor ahora? sí, Ah, ok, bueno, así me la voy a llevar. Si se llegara a cortar la imagen, quito la perfecto. cámara para que se oigan las palabras, que al final son lo más importante. Sí, Creo gracias. que justo pensando como con la lógica de Connie, la idea que un daño es positivo, que te lleva a algo chido, es, pues ha sido la justificación para muchos proyectos
represivos, racistas, ¿no? El colonialismo, sobre todo el colonialismo del siglo XIX en el continente africano, por ejemplo, se llevaba a cabo bajo la lógica de, bueno, seguro habrá excesos y algunas cosas que no están buenas, pero todo es con el propósito de civilizar a estas sociedades atrasadas, ¿no? Es el daño que es necesario para llegar a un punto de desarrollo. Y también la idea misma de desarrollo, pues la tenemos que cuestionar, ¿no? Porque ¿a quiénes ha beneficiado el desarrollo y qué se supone que es? Entonces, desde las narrativas creo que es muy potente plantear la idea que el daño no nos trae un beneficio, sino que cuando somos resilientes o respondemos con movimientos de resistencia ante estos daños, no es gracias a esos daños, sino a pesar de ellos, ¿no? Porque todos los intentos de etnocidio y de genocidio que han tenido múltiples proyectos coloniales, por poner un ejemplo muy específico, que es el que está usando, pues digamos, es fundamental que desde la narrativa misma no dejemos que se vaya tergiversando, porque si no caemos fácilmente pues en estas lógicas muy fascistas de, bueno, sí está feo, pero es como el mal necesario, ¿no? Para llegar a este fin. Como provocación creo que está muy bueno porque incluso muchas veces ni siquiera nos ponemos a pensar sobre esos conceptos tan básicos y esas narrativas tan básicas que utilizamos, porque, bueno, el pensamiento crítico está en riesgo, ¿no? Ya no nos enseñan en las escuelas a cuestionar los discursos mismos, pero pienso, y sobre todo como escritora, que desde ahí hay que empezar, porque no puedes crear un mundo que no puedes imaginar, ¿no? El hecho que no existan o sí existan palabras para nombrar lo que te está pasando, ya es una herramienta que te permite entender o no entender lo que te está rodeando. Entonces también no me voy a pasar mucho y lo voy a dejar ahí. Gracias, Junko. Recupero dentro de sus tres reflexiones, tres conceptos que me parece que son muy interesantes para pensar cómo pareciera que dentro de estas experiencias que ustedes han vivido y comparten, hay una estructura marcada por tres nociones que de alguna forma nos atan a lo que pudiéramos pensar una realidad innegociable, ¿no? Y diría que por un lado está la idea de la redención, de la que comentaba Julia, ¿no? Que efectivamente en los espacios penitenciarios, en los espacios del castigo, es una forma de resistencia, creo yo, ¿no? Decir, esto sí me va a servir para algo bueno. Pero también es este discurso capitalista, ¿no? De hay que ser pobres y que se vincula con el catolicismo histórico de nuestros países, de el pobre es el que va a alcanzar el cielo. Y entonces está esta idea de la redención en una estructura cultural. Luego está la idea del enemigo, ¿no? Que es, claro, hay que construir al enemigo, y construir al enemigo implica reconocerlo como alguien que daña a la sociedad y que en la justa y en la misma medida merece ser dañado también. Sea el sicario, el adolescente sicario, el joven sicario, el adulto sicario, la mujer sicaria, pero también están estas otras figuras, ¿no? De la población indigente, las mujeres que se prostituyen. O sea, hay una línea, una transversalización moral de la criminalidad que también está vinculada con la historia católica de nuestros países, cristiana, y que justifica, ¿no? Que justifica que esta población es una población de desecho y que por lo tanto como población de desecho merece ser dañada. Y por otro lado está esta idea del desarrollo, la que mencionaba Junko, que me parece que es sumamente relevante porque le da una justificación, ¿no? Es decir, para que tu sociedad avance y se desarrolle, tú te tienes que redimir, ¿no? Como alguien que entiende esta lógica desarrollista en la que estás perteneciendo. Y si tienes que renunciar a muchas cosas, a tu propia identidad, pues es el precio que tienes que pagar por el desarrollo. Y en aras de eso se ha justificado una realidad que, insisto, parece innegociable. Ahora, la siguiente pregunta, o un poco en donde me gustaría que a lo mejor empezáramos a pensar y a comentar, es algo que
que atraviesa a las tres desde sus experiencias artísticas, ¿no? Connie con el teatro, que has trabajado con las personas en prisión, Julia con el tema del cine documental, Junko con la escritura. ¿Cómo es que sus experiencias artísticas, y recupero esto que decía Junko, ¿no? La posibilidad de imaginar otras realidades, en la posibilidad de crear otras realidades en donde justamente podamos prescindir de la redención, de pensar incluso al enemigo bajo otras formas o de desechar la idea de que tenemos enemigos y esta idea del desarrollo y pensarnos como más en esto que sucede, que es maravilloso en la experiencia de la narrativa literaria o de la experiencia de la ficción literaria o en el cine o en el teatro, que es esa experiencia del presente, ¿no? ¿Qué recuperamos con el presente? Entonces, si quieres, empezamos contigo, Junko. ¿Qué pasa con esta relación con los posibles imaginarios? Considerando que además el seminario tiene ese contrapeso, ¿no? ¿Cómo pensar el daño desde la imaginación? Creo que justo es perfecto para esta situación hablar de los géneros de ficción especulativa. La ficción especulativa habla de todo aquello que tiene un elemento de lo fantástico o lo sobrenatural, incorpora los géneros de fantasía, pero también los de ciencia ficción. Y precisamente gracias a la ciencia ficción y la fantasía es que también nos han colonizado hasta la imaginación. O sea, cuando piensas en seres sobrenaturales, tal vez piensas en un elfo, pero es una persona blanca, ¿no? De pelo rubio casi, pues sí, casi blanco, y que vive en un bosque, pero en un bosque muy tipo Europa, ¿no? O cuando piensas en explorar el espacio, en la Guerra de las Galaxias, solo hay una persona negra en las películas originales, que es Lando Calrissian, y dices como, wow, no manches, o sea, la gente negra hemos sobrevivido a genocidios y a la esclavitud transatlántica, pero ya no llegamos al espacio, así nada más un vato llegó. Entonces, desde ahí es donde también nos van limitando los imaginarios. E incluso, si nos ponemos a revisar algunas obras de ciencia ficción o de fantasía, escritas por personas blancas que se han popularizado tremendamente en los medios, siempre son una idea de qué pasaría si a nuestra sociedad le ocurriera lo que nosotros le hemos hecho a otras sociedades. O sea, por ejemplo, La Guerra de los Mundos, ¿no? De Orwell, dices, wow, no me imagino que ha de ser que llegue un grupo de personas que no topas de la nada y que se ponen a destruir todas tus cosas y a decir que ahora ellos mandan. No manches, has de estar... No, sí, esa es una fantasía, ¿no? Entonces, creo que es muy potente la fantasía, la ciencia ficción, la ficción especulativa. Connie, ¿quieres responder? Sí, Clau, gracias. Yo voy a retomar justo una idea de Junko del inicio sobre la resistencia y hablar justo de mi experiencia más práctica, ¿no? En el caso con las personas que están recluidas, que trabajé tanto con hombres como mujeres en el teatro, pensemos en lo que significa estar encerrados, asumir que muchos tenían sentencia, otros no, pero asumir que tenían mínimo ahí más de un año. Que no iban a poder salir, que están alejados de sus familias, muchos ni siquiera recibían visitas porque sus comunidades están lejos y eso implica gastos, ¿no? Quien ha trabajado dentro de la prisión entiende este contexto. Entonces, un poco, bueno, cuando yo llegué a plantearles el taller, estaban muy animados y en el transcurso lo vivieron de una manera que a mí me sigue fascinando, a mí me sigue dejando bastante satisfecha porque lo usaron como una forma de resistir y probablemente lo hicieron sin estar conscientes porque el taller se trató de que ellos hablaran de su vida, que construyeran un libreto teatral sobre su vida y lo representaran. Entonces, momentos incluso de mucho dolor los transformaban en risa en ese instante, en el momento de la representación. La idea de cierta represión por parte, por ejemplo, de los custodios, la estaban representando frente a los custodios, ¿no? Era como un escenario político, estaban diciendo con el cuerpo, con la palabra, con la voz, cosas que parecían en juego, pero les estaban diciendo, esto me haces, esto estoy viviendo y finalmente es una forma, digamos, como
de resistir el daño si queremos verlo y también plantearlo desde una perspectiva más de la imaginación, más desde la creación, más desde lo artístico. En el caso de los policías municipales, hasta ahorita solo he trabajado con entrevistas, pero mi intención es los resultados de esta tesis, trasladarlos a un libreto teatral, ya sea un monólogo, ya sea a la representación de una obra de teatro, y la idea es mi posicionamiento político con respecto a la academia es que no solamente debemos escribir artículos, libros y estas cosas en un lenguaje que pocos nos entienden. Mi idea es que se lleve de diferentes formas justo a esas poblaciones con las que trabajamos, a sus familias, a la sociedad en general, para tratar de sensibilizar todo esto que mencionamos aquí, que generalmente se queda en foros como muy académicos. Entonces, esa es la idea, esperemos que se dé y si se da, que es lo más seguro, pues ya les contaré qué sucede, pero justo es el objetivo, los resultados de este trabajo, trasladarlos a una pieza teatral. Gracias. Gracias, Connie. Sí, nos avisas para ir a Jiquilpan a verla. Gracias, Connie. Julia. Hola, gracias, Clau. Pues muy interesante en verdad escuchar Junco y también Connie. Junco cuando habla desde la perspectiva de la fantasía y de cómo también el imaginario fue colonizado, yo creo que es muy, muy, muy interesante y muy importante pensar desde esta perspectiva también cuando trabajamos con cine. Yo trabajo más con documental directo, o sea, igual como viste en mi película, es una forma de crear el documental pues en el momento y junto con las personas que están participando de este documental. Entonces, en esta película, yo en verdad hice como muchas y muchas y muchas charlas con las chicas que ahí estaban en privación de libertad y eran principalmente desde un grupo de narcotráfico muy grande aquí de São Paulo que se llama PCC. Entonces, ellas tuvieron primero que pedir la autorización para los hombres del narcotráfico para que yo pudiera trabajar con ellas de esta película dentro de la cárcel. A partir de este momento, cuando ya pues me dieron el permiso y empezamos a pensar de qué forma íbamos a construir esta película, fue muy interesante porque empezamos a un taller, empezamos un taller de cámara dentro de la cárcel, donde ellas eran las protagonistas de o sea, ellas que tenían la cámara en manos, ellas que se filmaban y ellas que filmaban sus propias compañeras. Entonces, fue muy interesante para mí desde otro punto de vista, a ver cómo que ellas se comunicaban entre sí sin tener a alguien como interlocutora de esta charla o de esta presencia, ¿no? O sea, dar un paso atrás y dejar con que ellas mismas puedan platicar entre ellas, filmar entre ellas y ver cómo funcionaba eso, para mí fue mucho aprendizaje. Y desde eso fue bastante interesante porque ellas en verdad dejaban un poco de hablar desde el sufrimiento, desde pues sobre los hijos o sobre cómo estaban pensando en sus mamás y que los maridos no iban a visitarlas. Y un poco que empezaban a acordar sobre cuando ellas se conocieron en la calle antes de entrar en la cárcel, ¿no? Y de momentos buenos, o sea, de momentos que iban al bar y que podían tomar cerveza y que se acordaban de un día que habían salido o de tal vez algo que habían hecho como un furto, un robo, algo así, pero siempre desde un lugar que no era desde el sufrimiento, y sí de un lugar de una posible imaginación, de que hay posibilidad de estarmos felices fuera de este lugar, ¿no? Y eso para mí fue muy marcante, porque a veces cuando llegamos ahí desde afuera, de alguna forma, claro, somos una catalizadora de historias y que muchas de esas historias vienen desde el lado, pues, triste, ¿no? Del sufrimiento, de la tristeza, de la preocupación de que no fui la mujer que a mí me gustaría haber sido, que yo, mi mamá lo que piensa de mí, mi hija lo que piensa de mí, como esos juzgamentos que siempre están, pues, en sus hombros, se quedaron un poco para atrás y surgió la posibilidad de la imaginación. La imaginación de algo que ya sucedió y también lo que hace falta para cuando se vayan a la calle, ¿no? Que es una palabra en portugués que es la saudades. Saudade es algo que todavía ya viviste, pero que también quiere vivir y no ha vivido. ¿Sabe cómo? Es toda esa nostalgia mezclada. Entonces, para mí fue muy lindo poder participar así con ellas desde
desde el cine y también desde la posibilidad de poner una cámara ahí y ver lo que salía, ¿no? Dejar que ellas también pudieran crear sus propios personajes, ¿no? O sea, yo entonces hoy quiero ser eso, o mañana, o sea, y no hace falta saber si es eso o si no es, ¿sabe? Entonces, ella creaba sus propios personajes, y a veces una decía, pues no, ella no es así, es una falsa, y la otra, pues no, pero que déjala, o sea, déjala crear, déjala contar la historia que quiere, ¿no? Entonces, esta posibilidad con la cámara también me parece muy, muy interesante, ¿sabes? Dejar que ellas creen sus propios personajes. Y da igual si la historia es verdad o no. Da igual si hizo eso o no, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, para mí eso fue bastante interesante. Y desde el lado que Connie estaba diciendo, ahora estoy trabajando con una película junto con las custodias. Y entonces hicimos clases de teatro con las custodias y fue bastante interesante también, porque ellas crearon la mujer perfecta para ellas. Y la mujer perfecta para ellas es la mujer que puede cuidar de los hijos, que puede ir a la academia, al gym, perdón, que puede ir a la playa y que también está en la iglesia y que también tiene su trabajo. Y entonces yo llegué a ellas y dije, pero ¿esta mujer existe? Ay, pues sí, a mí me gustaría que existiera, pero ¿y cómo es? No, es que a esta mujer en verdad también le gusta ir al bar. Ah, pero si va, ahí la otra dice, no, pero si va al bar, entonces la gente va a pensar que no está trabajando bien. Y entonces empiezan a preguntarse sobre todo lo que quieren hacer y cómo la sociedad las ve también, ¿no? Ah, entonces cuando me preguntan qué hago, yo digo que trabajo en una librería, porque es un trabajo público y nadie me va a preguntar más qué hago. Entonces, como esas formas, ¿no? De entender cómo es ellas en el lugar del trabajo como custodias, que es algo también que hay un juicio muy grande de la sociedad hacia ese trabajo, y también de ser esa supermujer, ¿no? Y yo siento eso desde de los dos lados, tanto del lado de las mujeres en privación de libertad, cuanto del lado de las mujeres que están en las custodias, ¿no? Pues bueno, eso. Gracias. Qué interesante, me parece que es fascinante todo lo que comparten y se me vienen a la cabeza muchas cosas, pero otra cosa que creo que es común entre las tres y que allí voy a puntualizar que creo que tiene que ver con la condición de género, ¿no? De las tres. ¿Cómo logran este acercamiento con esa realidad y con ese mundo de la imaginación en un nivel, pues, digamos, de intersubjetividad, donde no se está buscando decirles cómo tienen que ser, cuál es la forma correcta de ser custodios, policías, mujeres privadas de libertad, custodias, mujer de una procedencia específica, vaya, como esta cosa donde se va construyendo yo me atrevería a decir hasta una contranarrativa que pone en jaque, en el mejor de los casos o de manera ideal, a este discurso ideologizante de quién merece ser dañado, ¿no? Y estoy pensando concretamente en la historia del genocidio de Ruanda, cuando las campañas políticas en la radio, en los periódicos, en el megáfono que va, ¿no? Que todavía en muchos lugares del mundo sale alguien en un cochecito o en un animal, en una bestia con el megáfono diciendo, cuídense de tal, paguen esto, cumplan con esto. Y como el registro histórico dice que parte importante de la masacre que se dio en esos 100 días tuvo que ver con este discurso político que construye el gobierno sobre un grupo de la población, ¿no? En la disputa entre los Hutus y los Tutsis, y eso hace que incluso esposos asesinen a sus mujeres, asesinen a sus hijos, ¿no? O sea, es decir, cómo este discurso político se impone como una capa gris, como este cielo cuando va a caer, cuando va a empezar una tormenta, en donde no te escapas. Y como estas experiencias de acercamiento que se están construyendo con estas contranarrativas dentro de la experiencia directa de ustedes con estas personas y que además, por lo que entiendo de la experiencia de las tres, son experiencias que las tocan a un nivel
personal, a un nivel íntimo, este tipo de trabajo, cómo se va construyendo esa contranarrativa, ¿no? Y en ese sentido, yo preguntaría, ¿cómo pensar un futuro desde este ejercicio narrativo y contranarrativo, ¿no? ¿Cómo pensar un futuro, no solamente pensando en tiempos ni electorales, ni políticos para dentro de tantos, nos tiene que gobernar tal persona o tal partido o tal ideología, sino poniendo la mirada sobre las mismas poblaciones con las que ustedes trabajan, ¿no? O sea, reconociendo la agencia que tienen esa población, que para el resto de la gente merece ser dañada, ¿no? Si quieren empezamos ahora al revés, Julia, luego Connie, luego Yuko. Vale, a ver si comprendí, Clau. O sea, desde la perspectiva de esta población que la gente cree que debe ser dañada, ¿cómo se puede encontrar perspectiva a la imaginación, eso? O sea, En ¿sí? un futuro, ¿no? Hacia el futuro. Mm, uf. ¿O no lo hay? Yo creo que, o sea, yo creo que la arte de alguna forma y este proceso que nosotras tres estamos trabajando es una forma de sacar todo que está comprimido dentro de un espacio y traer eso hacia afuera, ¿no? Yo creo que es una forma de la gente que cree que esta gente que tiene que ser dañada y que tiene que se quedar lejos de la sociedad pueda de alguna forma salir de este espacio y ocupar otros espacios que no son los espacios que esta gente piensa, ¿no? Que la población pues prisional o la población negligente, que es así que la gente piensa, pueda ocupar. Entonces, yo creo que la arte en verdad es una de las formas más profundas y sinceras con que podemos pensar en ocupar otros espacios, ¿no? Y yo creo que hablando desde el teatro y hablando desde la escritura y hablando desde el cine, es una forma de que eso pueda salir, es una forma de que eso se pueda escuchar. Yo creo que quiero escuchar las otras compañeras para continuar después. Esto quiero pensar un poquito más. De acuerdo, Julia. Gracias. Connie. Bueno, yo también voy a tratar de dar respuesta y después las escucho, pero voy a decir un absurdo. Para mí el futuro está sucediendo en este instante, o sea, para mí el futuro es en este segundo, ya pasó, ya lo que dije ya está pasando. Entonces, yo lo practico como una forma de vida, incluso al compartir con estas poblaciones. Bueno, y quiero acotar también, sí, yo también he conversado y he hecho entrevistas con custodios, con custodias, y también me parece que están en una condición de vulnerabilidad y que la idea de enemigos, de rivalidades, se esfuma justo cuando los juntas, cuando platican o cuando estos chicos dentro de la prisión representaron también el papel de custodio, que les estaban diciendo, oye, me tratas así, a la par, de alguna forma también estaban entendiendo, comprendiendo de una forma empática el papel del otro, ¿no? Del custodio. Entonces, bueno, retomando eso, sí creo que es una práctica cotidiana y que está haciendo ya. Y que el haber entrado al Cerezo, por ejemplo, de Zamora, al Cerezo de Morelia, y conversar con ellos, compartir con ellos, retroalimentarme, que ellos me enseñaran de paz, de cómo solucionar conflictos, sin que no fuera yo a decirles cómo hacerlo bajo determinados conceptos, fue una forma justo de construir ese futuro desde la imaginación, porque lo vivían. O sea, lo estaban viviendo, estaban encantados con seguir haciendo teatro, personas que jamás se imaginaron hacerlo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los policías, también es una forma, una construcción cotidiana, porque me he encontrado justo con personas que asumen esta posición de son lo peor, son corruptos, son muertos de hambre, etcétera, y yo no tengo un discurso ni una conversación con ellos que confronte.
O sea, yo trato de entender sus posicionamientos y también entiendo que han vivido determinadas cosas, porque también es innegable que hay que entender que hay represión policial, que hay personas dentro del sistema que realizan trabajos que los hacen mal, que están vinculados con la delincuencia organizada. Es decir, no son cosas que podamos obviar ni invisibilizar, pero justo trato de darles este panorama de lo que yo entiendo con la gente que he trabajado y de mi experiencia. Y cuando escucho en esta conversación que las personas se detienen a reflexionar y entonces dicen, oh, espérame, eso no lo había pensado. Oye, tienes razón. Y me ha sucedido que me encuentro nuevamente esas personas y me dicen, oye, pasé por tal lugar, un retén, y entonces en lugar de confrontarme con el policía, por ejemplo, le pregunté cómo va el día. Ya desayunó. Ya. Entonces, esa acción cotidiana, para mí, desde la imaginación, desde la semillita que uno pueda sembrar conversando con la gente, ya está haciendo un futuro, o sea, ya está construyendo un futuro, una forma distinta de pensar, ¿no? Sería todo. Gracias. Gracias, Connie. Junko, Junko. Hola, hola. Ahí está, buenísimo. Sí, perfecto. Perfecto. Pues quisiera hablar un poco de esta idea del futuro y cómo poder ofrecer otras opciones desde dos actividades que he estado haciendo desde hace algunos años. Una es coordinar círculos de lectura con perspectiva antirracista, donde la idea es precisamente leer otras cosas más allá de lo que está fuera del canon literario, que suelen ser hombres blancos, cis, heterosexuales, de clase alta, etcétera, y enfocarnos en otras formas de escritura y de pronto ver que muchas veces no es que a las personas no les guste leer, sino que no han encontrado lecturas con las que puedan conectar, porque siempre lo que se nos ofrece desde que estamos en la escuela son textos de unas especificidades identitarias que nos han dicho que son universales, sin embargo, pues son hegemónicas, ¿no? Y de pronto encontrar otras opciones también es sentirse no solo acompañada, acompañado, acompañade, sino también pensar que, bueno, si hay personas que escriben sobre esto, entonces yo también puedo escribir, ¿no? Que no nada más se escribe sobre la inmortalidad del cangrejo, sino que también se escribe desde el barrio, desde otros espacios. Pienso, por ejemplo, en Cuarto de Desechos de Carolina María de Jesús, una escritora afro-brasileña, que muchas personas no creían que ella fuera la escritora de ese libro, porque como una mujer negra, favelada, con 3 hijos, que recoge basura, le va a gustar la literatura, ¿no? También es romper con eso, con las ideas de quienes tienen derecho a narrar, ya sea desde el cine o desde la literatura. También ahorita escuchándoles hablar, tanto a Julia como a Connie, pienso en un libro que además acabo de terminar, que es El reverso de la piel de Jefferson Tenorio, otro escritor brasileño, y que justo es sobre el asesinato de un hombre a manos de la policía, pero también hay una parte donde narra la perspectiva del policía y de cómo el racismo ha funcionado también en él, porque tiene pesadillas que hay hombres negros que están tratando de entrar a su casa, o sea, sueña eso noche tras noche y es como claro, pues en un contexto así donde las instituciones te dicen constantemente qué cuerpos son una amenaza, qué cuerpos de ser altamente, las mismas personas trata como un criminal o como una amenaza, pues tú también dices, chale, pues soy eso, o sea, neta, esa es mi naturaleza, y la realidad es que no, es que dominan unas narrativas por encima de otras. Entonces, bueno, por una parte los círculos de lectura que he llevado han sido una oportunidad fantástica para ofrecerle a todas las personas que asisten otras opciones de narrativas, ¿no? Porque a todo mundo nos corresponde participar. La lucha antirracista no es nada más de la gente negra, indígena, sino pues también la gente blanca, ¿no? Y por otra parte, este año tuve la oportunidad de coordinar talleres con chiques de secundaria
hicimos fanzines y precisamente les mostré un cuento de una escritora haitiana llamada Edwidge Danticat, una novela gráfica que se llama Las muchas muertes de Laila Starr, de un autor de origen indio que se llama Ram V. Y también fue muy interesante ver cómo empezaron a abrir un poco la idea de qué es narrar, porque decían, ay, es que me aburre leer, y ya que les enseñé los cómics y las novelas gráficas, era como, bueno, no me aburre leer esto, ¿no? ¿Y qué significa ver otro tipo de textos, otro tipo de historias? Y entonces me dio muchísimo gusto porque en la comunidad, en las dos comunidades en las que trabajé, hay población afrodescendiente, y entonces también ver a la banda dignificar la representación negra en México, que es o nula o muy racista, también es esperanzador para mí, ¿no? Pensar que las juventudes negras hoy van a tener al menos un atisbo de otras posibilidades. También a través de mi libro infantil Mi pelo chino, he visto eso, ¿no? Que infancias que han sido pues bulleadas en la escuela por ser de pelo chino, también pues suele ser el caso que son infancias negras, tienen en este lugar como un resquicio de, pues un refugio finalmente, un espacio en el que tienen el reconocimiento y la validación de quiénes son, y creo que eso es lo importante cuando hablamos de narrativa, que finalmente sentirte identificada, identificada en otra historia, es decir, claro, yo también importo, ¿no? Mi historia también vale la pena porque está mostrada de manera digna, porque históricamente, aunque sí nos han representado un montón, ha sido de una manera humillante, ya sea que hablando desde digamos, mis categorías identitarias como el de la mujer cisgénero, una mujer asiático descendiente, afrodescendiente, o sea, hay tantas cosas tan violentas, narrativas violentas que nos dirigen, que de pronto reapropiarlas y transformarlas también supone muchas posibilidades de cambio social y de las ideas que interiorizamos sobre las categorías identitarias a las que pertenecemos. Ay, ahora sí no se cortó. Gracias. No, te escuchamos súper bien, gracias, Junko. Y retomo lo que planteas justo como un incentivo para profundizar en algo que me parece que es sumamente relevante en la experiencia de las tres y que a lo mejor y retomando esto que decía Connie, ¿no? Cómo pensar otros formatos en la academia que no sean necesariamente este enfoque de el artículo científico con marco teórico, porque la pregunta es, ¿qué dejamos fuera, no? ¿Qué se queda fuera cuando utilizamos estas estrategias? Y algo que para mí, a mí me parece que es fundamental y que tiene que ver con lo que ustedes han estado diciendo es el valor de la experiencia subjetiva, ¿no? O sea, la subjetividad, en el sentido de que cuando la gente dice darle voz a alguien, eh, a mí no me gusta ese tono de darle voz a alguien porque es como yo te voy a reconocer un derecho, pero sí hay un elemento fundamental en cuando alguien habla por sí misma, que es la única forma en la que vamos a conocer esa subjetividad, ¿no? No la podemos conocer de otra forma. O sea, es decir, la única forma en la que pueden conocer a Claudia es hablando con Claudia. La única forma en la que pueden conocer a Connie, a Julia, a Elena, etcétera, a Agus, es hablando con esa persona. Y en ese sentido, la narración, el ser autobiográfico, es el que nos proyecta a un futuro, ¿no? Y en ese sentido, pensar en el futuro con todas estas experiencias de lo que ustedes han hablado es justamente descompartimentar esto que decía Julia, despresurizar, pero también reconstruir o construir o renovar o repensar el mundo como hasta ahora o como en la vida cotidiana lo experimentamos, ¿no? Elena tiene una pregunta, entonces la escuchamos si quieren y ahorita pues ya retomamos con la pregunta de Elena la conversación. Pues va mucho en este sentido que tú estás planteando y creo que es una cosa que hemos conversado en el pasado, también a propósito de la experiencia que pudimos tener contigo con los chicos que están en reclusión. Que
o sea, ante el problema de si hay cuerpos o hay vidas o hay personas que merecen ser dañadas, creo que justo esto que dice Claudia es muy importante, porque a veces nos vamos como con esta idea de que hay quienes podemos, o sea, así como hay vidas que merecen ser dañadas, hay personas que podemos ser superhéroes, ¿no? O sea, es decir, como hay quienes van por la vida creyendo que son los salvadores de los otros, y entonces asumen que le dan voz a alguien, visibilizan al otro, hacen representaciones de ese otro. Y creo que esto a mí también me parece muy problemático, porque si a lo que estamos apelando es a la imaginación, y a propósito de esto, en lo que me parece que coinciden todas sobre no es pensar en el futuro, sino es pensar en el presente, todas las posibilidades que puedo ser yo, ¿no? Pues es decir, porque luego como que volvemos a caer en estereotipos, ¿no? La mujer emancipada, o sea, es decir, como que de pronto se aparece un check en esta representación, en este visibilizar, en este dar voz, que terminamos creando otra vez esta mujer que no existe, como ya lo decía Connie, ¿no? Terminamos creando este joven que tampoco existe, o esta vida de futuro que tampoco existe, y entonces, como que la pregunta va en el sentido de cómo pensar en relaciones, ¿no? Desde los lugares en los que estemos, ¿no? Cómo poner en problemas esas relaciones que establecemos para dar la posibilidad de que el otro se pueda imaginar a sí mismo. Es decir, que pueda haber una exploración de lo que soy, que no esté limitada al estereotipo bueno, porque como que es como no te conviertas en un eslabón más del crimen organizado. Pero entonces también como que el hecho de darle la respuesta y decirle, pero te puedes convertir en esto otro, no sé, a mí me parece muy problemático cómo, no sé si no nos damos cuenta que quizá porque no tenemos un poder adquisitivo elevado o tenemos un poder muy manifiesto, no nos damos cuenta del poder que tenemos cuando estamos estableciendo estos otros imaginarios y no más bien creando espacios de imaginación donde se puedan construir las personas del futuro que no sabemos cómo tendrían que ser, ¿no? O sea, es decir, no sé si estoy planteando como de manera adecuada la pregunta, pero es que me parece muy problemático la manera en la que establecemos las relaciones cuando no sé si no somos conscientes de este poder de como decirle al otro a dónde es a donde tiene que llegar, cuando quien tiene la potencia de invención de sí mismo es uno, ¿no? Y lo que necesita son los espacios, y además solo como apuntar a esto, ¿no? Que a veces lo más difícil, por obvio que parezca, y que con Claudia lo hemos platicado mucho, es darme cuenta que mi vida es importante, ¿no? O sea, es decir, antes de que el otro reconozca que yo no merezco ser dañado, yo sería la primera persona que tengo que reconocer que mi vida es valiosa y que mi vida es importante. Y no tiene que ser importante para ese otro que yo estoy idealizando, sino para mí mismo, ¿no? Entonces, eso de entrada ha sido un problema, y no solamente, sí, sobre todo en los niños y en los jóvenes vulnerados, pero creo que es una constante y cada vez es más constante, ¿no? Si quieren, empezamos con Junko, vamos de vuelta. ¿Sí? Ok. Junko. Se me cortó una parte y como que todavía no me quedó tan clara la pregunta, entonces si alguien más puede empezar y ya con base en lo que digan ya puedo entender más, porque sí, no creo que no entendí yo de todo la pregunta. Gracias. Muy bien. Connie, si quieres. Sí, claro, gracias. Voy a responder también lo que entendí. Creo que en mi experiencia ha sido una cuestión de, digamos, de dos partes. Primero, de un autorreconocimiento o una, digamos, como reflexiones, autoconciencia, no sé, porque de inicio me recuerdo incluso con estas frasecitas también de dar voz a,
sin reflexionar la relación de poder que se establecía ahí. Es decir, ¿quién soy yo para darle la voz a alguien? Como dice Claudia, o sea, ¿quién soy yo para reconocer el derecho a alguien que de antemano tiene un derecho, ¿no? Y que debe reconocer que tiene ese derecho. Entonces, Perdón, digamos, se escucha una voz. ¿Es contigo, Connie? no sé, creo Porque que... se me hace que todas estamos silenciadas. Bueno, yo ya ahorita no, porque abrí para decir. Bueno, déjame continuar. Si se vuelve a escuchar, igual apago el micrófono y puede ir Julia, ¿va? Bueno, Sí, sigue, perdón. y bueno, lo que decía es, creo que sí se escucha aquí. Mejor pasamos con Julia y después voy yo. Bueno, gracias. Igual no te preocupes con ese, súper podría, podría escucharte. Es Yo que creo que creo le estaban que... hablando a ella. Ah, vale, vale. Sí, sí, creo Sí, que sí. ok. Pues yo creo que está interesante pensar desde este lado, o sea, también de que decía María, que es de este lado de quién es el emancipador y quién es el emancipado, ¿no? Un poco que es muy compleja esta visión porque, obvio, o sea, llegamos ahí con una fuerza y con un poder súper distinto, ¿no? O sea, yo no estoy encarcelada, yo nunca estuve en una cárcel en mi vida, ¿quién soy yo para hablar de este tema? ¿Por qué ese tema me interpela? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? O sea, todas esas cuestiones salen súper fuerte cuando empiezas a adentrar dentro de un mundo que no es parte de tu realidad. Y yo creo que a partir de que empiezas a seguir un camino, tienes que comprender dentro de ti por qué hace sentido eso para ti, ¿no? Y para que el otro también se sienta confortable en hablar contigo y abrir su historia para ti. Entonces, para mí ese proceso fue de una forma muy natural, porque yo tenía muchísima curiosidad por cuestiones de mi vida o otras cosas que me interpelaban, principalmente en cuestión de seguridad en Brasil. Am, ¿por qué por qué no sabíamos quién era la población de mujeres en cárcel en Brasil? O sea, ¿por qué esta es una población que estaba completamente ocultada y por qué no se escuchaba hablar de estas mujeres? Entonces, a mí fue una cosa que empezó a generar muchas cuestiones dentro de mí, porque yo crecí en un barrio de clase media alta en São Paulo, donde yo tenía la misma calle de la mayor favela de la ciudad. Y toda mi vida yo nunca pude ir a caminar en la calle porque la calle era donde se daba el peligro. Entonces era muy difícil para mí como niña saber que yo no podía andar en la calle. ¿Por qué yo no podía andar en la calle? ¿O qué hay en la calle? ¿O qué hay en la favela? ¿Por qué yo no puedo acceder a este espacio? Pero las personas que trabajaban dentro de mi casa eran las personas que estaban en la favela. Entonces, ¿cuál es esta conexión? Es una conexión pues de clase, es una conexión donde pues sí sirven, pero para que trabajen, pero para que no se hablen. O sea, eso para mí no hacía sentido, porque las personas que me cuidaban eran las personas que más pasaban tiempo conmigo y eran las personas que estaban en un lugar que todos decían que era peligroso. ¿Y por qué eso es peligroso? ¿Y por qué son delincuentes esas personas que están ahí, pero son las personas que más me cuidan? O sea, eso no hacía sentido para mí en mi infancia. No hacía sentido. Yo vi a mis papás 2 veces por día y el resto del tiempo pasaba con las personas que se decían que vivían en un lugar peligroso. Entonces, cuando fui creciendo fue cuando me empecé a despertar pues cada vez más la cuestión de qué pasa con un Brasil racista de clase, donde hay una cara, un rostro de que la sociedad no quiere, o sí que quiere poner el nombre de delincuente. Y principalmente que sean esas mujeres. Fue así que llegué pues a escribir pues sobre el tema y llegar a intentar adentrar dentro de cárceles y tuve mucha dificultad, mucha dificultad. O sea, no es que tú puedes ver y no puedes hablar con la gente porque no quieren que hablen con la gente, no quieren que vea lo que pasa dentro de la cárcel. Entonces, es algo que tiene que realmente moverte mucho para que pueda acceder a esos espacios y poder de alguna forma escuchar a la gente que está ahí dentro, ¿no? Y bueno, y después de eso vamos a un lugar de los custodios y de las personas que están en situación de privación de libertad, que es una cosa del opresor que es ser el oprimido, ¿no? Perdón, sí, el opresor y el oprimido. Entonces, lo que pasa dentro de la cárcel es
esa relación de poder muy fuerte. Entonces yo como carcelero o como custodio, me siento que en algún lugar del barrio que vengo es el mismo barrio de la gente que también se torna criminosa. Entonces yo tengo dos posibilidades aquí. O me torno un policía o entonces me torno un delincuente. Entonces se queda una cuestión de casi un binarismo de cuáles son los caminos que tengo que seguir. El lugar del bueno, el lugar del malo. Y eso se encuentra de vuelta dentro de la cárcel. O sea, no, yo tengo el merecimiento de la libertad y de mis derechos porque yo fui al lugar del bueno. Y el otro no tiene este merecimiento y no tenga esos derechos. O sea, el merecimiento no es solo desde el daño, pero también de la libertad. O sea, ¿cuál es este lugar? ¿No? Y dentro de la cárcel es muy así. O sea, si tú hiciste algo mal, pues tú no tienes el merecimiento al daño, vas al castigo. Si tú hiciste algo bien, entonces tienes el merecimiento de pues, salir hoy un poquito más baño de sol para ti. Entonces, este lugar es una línea muy tenue, ¿no? Porque también es una cosa que empieza a surgir dentro de la cárcel que no hay solución. Y los propios carceleros y los propios custodios y custodias empiezan a cuestionarse de eso. Pues hoy yo hice algo mal, pero entonces ¿cuál es el merecimiento de mi daño hoy? Hoy no me porté bien. O existe esa reflexión, porque en verdad yo estoy del lado bueno. Existe la reflexión de que yo hice algo mal. Uf, es un lugar ahí como, ¿no? Muy tenso, en verdad, muy tenso. Y es muy interesante porque a partir del momento que tú estás ahí también, es donde esas tensiones empiezan también a surgir más. Solo por tu presencia, solo por no ser de este espacio y que la gente te vea ahí, esas cosas empiezan a tensionar y a hacerse cuestionar más. Porque quieren explicarte. Y cuando quieren explicarte es cuando empiezan a darse cuenta de lo que está pasando. Entonces, este movimiento de también estar en un lugar que no es tuyo y que tal vez no tenga nada que ver contigo, también hace un movimiento de pensar todo lo que se pasa dentro de ese espacio, ¿sabe? No sé si fue muy lejos. No, está bien. Oye, como paréntesis rápido, ahorita que te escuchaba, Julia, me acordaba que siempre que llego yo a dar una actividad a los reclusorios, los custodios son los primeros en decir, ¿y por qué esa actividad no nos la dan a nosotros, no? Considerando que muchos tienen a lo mejor solamente la primaria o la secundaria, creo que ahora ya les exigen la secundaria, ¿no? Entonces, cuando llegas con una actividad que es así como medio extraña, medio espectacular, así interesante, los custodios son los primeros en decir, pero ¿por qué a los delincuentes les dan este derecho de tener esta actividad y nosotros que somos los custodios y somos buenas personas nos las niegan, ¿no? Pero bueno, Connie. No, total. Sí, gracias. Una disculpa. Es que estoy en una junta distrital del INE y sabrán que el 12 de junio, si ya este domingo son las elecciones, entonces estamos en ese rollo. Pero bueno, sí, retomando, igual que Julia, creo que tiene que ver con una reflexión, como le decía, una revisión, una autoconciencia hasta de la historia personal de uno, ¿no? ¿Qué tanto hay de mí por mi historia personal que me asumo, me creo como salvadora? Y no, digamos, con intenciones negativas, sino eso, por parte de la historia personal de uno. Pero justo es un trabajo de todos los días, es un trabajo cotidiano que se va afinando, que entonces uno va diciendo, claro, aquí hay una relación de poder cuando digo que quiero darle voz a esa otra persona. ¿Cómo le hago en mi práctica cotidiana para que esa persona se asuma y se reconozca? Porque muchas veces no sucede. Como un ser humano con voz propia. Y pasó, por ejemplo, en el taller en los talleres que realicé en las cárceles, que los chicos, las chicas estaban como con la idea de vengo a obedecer, ¿no? Aquí cuáles son las reglas, ¿no? Y aquí quién pone las reglas. Y entonces mi práctica cotidiana intenta todos los días, y lo digo así, intenta, porque también a veces se me sale esta relación de poder y entonces quisiera imponer porque es más fácil, porque es más corto, porque lleva menos tiempo, ¿no? Pero entonces intento abrirme al diálogo en mi práctica cotidiana y en una revisión, un trato de iguales. Y en estos talleres yo les comentaba, por ejemplo, a los chicos, a las chicas, pues aquí todos vamos a poner las reglas. O sea, yo no vengo a decirles qué es lo que van a obedecer y hasta cierto punto no dejo de reconocer que represento una figura de autoridad
pero tratemos de generar relaciones más horizontales, ¿no? Entonces, era en una práctica cotidiana o sigue siendo una práctica de todos los días, de recordarme a mí misma y recordarle a los otros, a las otras, que estamos sosteniendo tratos de iguales, independientemente de nuestro nivel de escolaridad, de nuestro posicionamiento, de nuestra ocupación. Es decir, todos y todas tenemos algo que aportarnos. Y es justo como en esa tesitura, ¿no? Que trato un poco de moverme o un mucho de moverme y que me ha generado bastantes dificultades porque el mundo no está acostumbrado a esto. Generalmente los espacios están acostumbrados a que si tienes una posición de poder, pues quieren obedecerte. Y si la jerarquía es más alta, lo que quieren es mandarte, sin escucharte, ¿sí? ¿No? Pero entonces, bueno, básicamente lo hago desde ahí, desde ese lugar. En el caso del trabajo de teatro en el Cerezo de Zamora, Michoacán, fue mi trabajo de campo para realizar mi tesina de maestría. Y ahí, por ejemplo, lo que traté de generar en la tesina para que fuera de cierta manera una participación más de ellos fue que los capítulos de mi tesina están ubicados como las escenas de la obra de teatro que ellos escribieron, ¿no? Entonces fue una forma en la que no solamente tomaron decisión o se evidenció la decisión que ellos tomaron durante el taller todos los días, sino también en ese trabajo de maestría. Ellos decidieron que las escenas iban primero esta, segundo esta, tercero esta, y así están. Mis capítulos son las escenas de la obra de teatro justamente, y la reflexión se hace con base en esas escenas y en lo que ellos plantearon. Bueno, ya, espero no pasarme. Gracias. Gracias, Connie. Junko. Ya entendí después de escucharles. Disculpen, es que a veces entre el internet que se corta y pensar mucho en lo que dice la banda, una no capta del todo. Pero creo que en mi caso ha sido un proceso de tender puentes. O sea, mi como una persona racializada veracruzana, pues sí has estado atravesada por el racismo. Sin embargo, sabemos de muchas características de nuestro contexto local, o sea, la categoría de indígena, por ejemplo, puede ser muy cambiante, como lo ha platicado Yaslaya Aguilar. Entonces, para mí ha sido ofrecer lo que yo sé, los aprendizajes que yo he tenido, tanto dentro de un contexto con las que estoy trabajando, siempre lo he dicho en mis talleres y en los círculos de lectura, no estamos aquí en una dinámica de que yo sí sé y la otra persona no sabe y entonces te voy a llegar a iluminar, sino yo te ofrezco algunas cosas que te podrían resultar útiles, seguro tú me vas a ofrecer otras y vamos a tender un puente, ¿no? Vamos a crear este diálogo precisamente separándonos de las lógicas supremacistas blancas que dominan pues toda nuestra sociedad, ¿no? O sea, la idea de la objetividad es una idea del supremacismo blanco, no existe lo que nos han enseñado que es objetividad, en realidad es la perspectiva masculina, cis, blanca, hegemónica, etc., etc., que ya mencioné. Y también la idea de que las cosas son, ¿cómo se dice? Que solo tenemos una opción u otra, ¿no? Que no existe un espacio para los matices. Sin embargo, para mi trabajo es muy importante hablar de eso, precisamente, de los matices que existen en nuestras experiencias y que muchas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, no es una u otra. Y creo que eso también nos ayuda para enriquecer las conversaciones y que no nos quedemos con estas ideas tan rígidas, ¿no? Como de darle voz al otro, que finalmente también son expresiones muy condescendientes. Junko, otra vez no te estamos captando. Violenta
Hola, hola, ¿Ya hola, hola. mejor? ¿Escuchan? Ah, ya, ya. Te Perdón, escuchamos como retomo. hasta, te Eh, escuchamos hasta la mirada condescendiente, o la postura condescendiente. claro, que es muy condescendiente esta idea de dar voz a alguien más y hay que pensar más bien que todo el mundo ya ha tenido voz, pero no hemos tenido el acceso a las plataformas para que se nos escuche y se nos considere seriamente, ¿no? Entonces también ahí creo que lo bueno es que no nada más las personas que están en lugares de poder sea como, ay, bueno, perdón, y que también es una manera muy como nada al respecto. Y más bien, pues esto, como cómo puedo utilizar el poder que tengo para nivelar más el campo, para cambiar la situación. Y creo que ahí reside la fuerza de otro tipo de propuestas que no parten nada más de yo te voy a salvar, pero de manera muy, pues como decía, ¿no? Condescendiente y que finalmente no busca un diálogo, sino apropiarse incluso de las historias de otras personas para tener crédito uno y creo que ese no es el caso, ¿no? No es. Gracias, Yumko. Agus, Um, Ahora, sí, no, está buenísima la conversación, estoy muy picado, muchas gracias. Este, se me vienen muchas cosas a la cabeza con lo que han estado compartiendo. No lo había pensado para esta mesa, pero bueno, me hace mucho sentido hablando de literatura brasileña, el manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, que justo, ¿no? Como protesta pues a que todas las propuestas artísticas valiosas venían de Europa y que dice, no, pues bueno, sí, ok, tráiganlas y me las voy a comer enteras y a ver qué sale, ¿no? Porque es lo que pues, se ha hecho en las colonias todo el tiempo, ¿no? Y dicen, lo único que me interesa es lo que me es ajeno, lo que no es mío. No nos catequizaron, lo que hicimos fue carnaval. Y entonces me recuerda pues también lo que dice Franz Fanon, pues la catarsis de la danza, pues del propio teatro que hace Connie, pues la catarsis artística y cómo conlleva otras cosas. Y pues lo que decía Julia ahorita también del opresor oprimido, del oprimido opresor, y cómo pues todas estas máscaras carnavalescas y de las obras de teatro, ¿no? O sea, se me hace maravilloso imaginarme a las personas, a las mujeres en prisión, escribiendo la parte del custodio y personificando al custodio, además, ¿no? Como ponerse pues justo estas máscaras de las demás personas. Y pensaba un poco también en el caso que, bueno, no fue muy sonado acá en Morelos y en Guerrero, que aquí en Morelos encontraron al obispo de Guerrero entrando a un motel con otra persona de su mismo género y pues empezaron a poner en redes pues todas las veces que había salido a los medios el obispo a decir que pues cosas en contra de la comunidad LGBT y que estaba mal y que era un pecado y no sé qué. Entonces yo me imaginaba pues a esta pobre persona diciendo, bueno, pues los viernes me voy a hacer esta persona y luego los domingos hablo de lo mal que es ser esa misma persona. Y, y qué tanto, pues bueno, eso, o sea, qué tanto hay este intercambio de máscaras dentro de uno mismo para, pues eso, para ver la parte de opresor y la parte de oprimido y qué tanto pues qué tanto justo el tener una cámara, el tener un personaje, el escribir un cuento, el escribir una ficción, permite o facilita pues intercambio o quite de máscaras por completo, ¿no? De ver las dos partes. No sé cómo han visto esa experiencia. ¿quieres empezar, Yumko?
Perdón, otra vez se me está cortando mucho, entonces también espero a que pase alguien más primero y otra vez, híjole, qué pena. No, no te preocupes. Connie. Sí, Clau, gracias. Pues justo me parece que es, al menos en mi experiencia del teatro con las personas recluidas, tanto hombres como mujeres, fue como una experiencia muy rica. Es lo rico de comprendernos a sí mismos como fuera de este discurso del bueno y el malo, de esta posición, de estas dicotomías, ¿no? Y de estarnos representando todo el tiempo como eso, o sea, todos queremos ser los buenos en general, ¿no? Entonces, claro, yo quiero ser el bueno, y si en este espacio soy buena salvando, dando voz, así me posiciono. Y lo mismo estos chicos, estas chicas, ¿no? Si en este espacio soy buena diciendo que me porto bien, que soy inocente, que yo no cometí el delito, que entonces a mí las custodias me reprimen, pues esa es la cara que doy. Pero me parece que al menos el teatro posibilitó salirnos de ese juego y hacer una reflexión, ¿no? Desde dentro. Bueno, es que en ocasiones sí, yo me paso de lanza, ¿no? Bueno, eso y también el posicionamiento como una regla general que propusimos, que fue de no venimos a juzgarnos. No venimos a juzgarnos porque, claro, a mí me puede interpelar que tú hayas asesinado a tu pareja. Por supuesto que me interpela, por supuesto que me hace cuestionar, pero no vengo a juzgarte ni a justificarte. Vengo a escuchar, vengo a comprender, vengo, ¿no?, a dialogar. Y entonces eso, en conjunto con el teatro, posibilitó salirnos, insisto, de esta dicotomía y asumirnos qué fue lo que hice, qué es lo que estoy haciendo, cuál es mi papel aquí, cuál es mi posición en este escenario y cuál es mi posición en este otro escenario. Claro, hay momentos y espacios en donde el custodio fulano se pasa de lanza conmigo, pero hay escenarios en donde yo me paso de lanza con él, ¿sí? Y luego yo me paso de lanza con mi compañero, con mi compañera. Entonces, creo que una herramienta básica en toda esta cuestión del teatro ha sido el juego. Venimos a jugar, no nos juzguemos, venimos a jugar, a divertirnos, a reflexionar a través de un juego. Creo que se ha mucho, un poco como, no mucho, poco, no, mucho, se ha subestimado el papel del juego, el papel de la risa. Justo en uno de los artículos que escribí, aparte de este trabajo, tiene que ver con eso. ¿Qué posibilidades me dio la risa? Generar un contexto en donde todos estemos riendo y todos estemos jugando, que no se puede reflexionar a partir de reírnos de nosotros mismos y de los otros, claro, con respeto, ¿no? Entonces creo que un poco va por ahí. Espero haber resuelto, pero tiene que ver con eso. Gracias. Gracias, Connie. Julia. Uf, está súper interesante eso del juego, ¿no? Y cómo poder llevar eso en serio, ¿no? O sea, claro, el juego parte del principio que es como pues todo se quedó dentro de la sala y ya puedo volver a mi trabajo, ya puedo volver para dentro de la celda y un poco que no, se olvida todo. Pero la verdad que no. O sea, se ve como durante el tiempo, el paso del tiempo, se ve como eso se queda. Principalmente cuando hice también con las custodias del teatro, empezaron a crear una historia para ellas que eran prostitutas, ¿no? Y entonces como, no, yo soy la prostituta que en verdad no logré ni un cliente esta noche. No, porque yo soy la prostituta que en verdad como estuve con 4. No, porque yo en verdad solo vi esta noche para cantar. Y entonces empezaron a ponerse en un escenario que pues imagino yo que nunca estuvieron en este lugar, pero la imaginación y la posibilidad del juego trae un lugar de poder jugar, de poder experimentar, de poder cambiar de personaje, ¿no? Y todos se divirtieron muchísimo. Y al final fueron como 4 días de taller con las custodias. La directora de la cárcel me llamó y me dijo, es que tienes que volver con eso. Se cambió completamente el mood de la cárcel. O sea, es muy importante trabajar dentro de esos espacios de opresión con también las personas que están gestionando la opresión. Porque si no, ellas también no pueden encontrar la subjetividad.
Es muy duro todo eso, es muy duro que siempre sean las personas que están en el lugar de la que tienen que punir, pero que no pueden comprender lo que causa la punición en el cuerpo de ellas, en la cabeza de ellas, en su casa cuando vuelven a casa. O sea, porque si no hay espacio para reflexión, eso se torna casi un movimiento de máquina. Y esta máquina es lo que va derrumbando toda la posibilidad de subjetividad y de poder ver lo que está haciendo. O sea, estoy haciendo ese trabajo, soy consciente de eso, pero lo que es que me causa ese trabajo, ¿cómo es que vuelvo a la casa? Muchas de ellas decían, pues, es que en verdad me torné muy agresiva, es que en verdad ya no puedo más tener una charla sin exaltarme. Es que cuando estoy en la calle estoy preocupada de que me están me mirando. O sea, hay una respuesta de ese trabajo acerca de su subjetividad y acerca de su cuerpo. Y lo mismo se pasa con las personas de privación de libertad. Muchas mujeres me comentan, pues que no puedo más volver a la escuela porque me acuerda la prisión, me acuerda la cárcel. La estructura me acuerda la cárcel. Es que no puedo escuchar un señal para ir al patio porque eso me acuerda cuando tengo que salir a un baño de sol. Entonces, ¿qué instituciones realmente estamos creyendo, ¿no? Que de un lado la punición es que va a generar una resocialización y que la educación de alguna forma va a emancipar a las personas. O sea, no estamos logrando como sociedad esto. Esto no está sucediendo, ¿no? Pues nada, yo creo que un poco eso del cambio de máscaras y un poco comprender esos espacios y cómo, ¿no? Y cómo eso se va alargando, no solo dentro del espacio prisional, pero a las vidas de las personas y cómo eso van creando traumas, ¿no? Y cuál es la posibilidad de ver esto con el juego, con la vivacidad, de cómo traer desde otro lugar esta puente que también decía Junko. Gracias, Julia. Junko. A ver, va de nuevo. ¿Me pueden escuchar? Sí. Ah, perfecto, ok. Justo ahorita con lo que decía Julia, me recordó mucho a Audre Lorde, los usos de lo erótico y precisamente la manera en la que podemos reconectar con nuestra creatividad y también creo que cuando hablamos de violencias a veces nos centramos tanto en denunciar la violencia, en hablar de la violencia, en cómo nos afecta y como en todas estas aristas que es muy pesado para el cuerpo, ¿no? Que es doloroso cualquier acto creativo que tenga que ver con estas cuestiones y de pronto también toca ponerle un poco de cabeza y escribir desde el goce y escribir desde lo que nos da esperanza y escribir de, ok, el daño está hecho, pero ¿en quién me estoy convirtiendo ahora? ¿Cómo estoy tratando de llevar esta otra faceta? Y crear desde sentimientos constructivos. Creo que es tan importante tirar o desmantelar los sistemas que nos afectan, como también proponer qué queremos que lo reemplace, proponer las dinámicas nuevas que queremos llevar y formar parte de esas propuestas, ¿no? Creo que por eso también la imaginación es la vertiente más poderosa desde la cual podemos daño, porque también es la idea que aunque nos han quiénes somos según estos sistemas, qué capacidades tenemos o no tenemos, qué sí, que no podemos hacer. La imaginación es romper con todos esos sesgos y con todos esos límites y aunque no podamos, digamos, ser totalmente libres y actuar con base en esas rupturas, al menos ya estamos planteando la posibilidad y la posibilidad es más que solo quedarnos así con lo de siempre, ¿no? Entonces creo que sobre todo desde mi lugar como escritora, la primera cuestión para modificar estas violencias, para enfrentarnos a ellas, es hablar, es meter otras cosas ahí, es abrir otro espacio y dejar de actuar con base en estas limitantes estructurales. Como decía, no vamos a cambiar nuestras vidas o la realidad de un día para otro, pero al menos estamos construyendo la posibilidad, lo erótico, como decía, como Audre Lorde, como crear y pasarla chido finalmente, ¿no? Es ofrecer un espacio para que la puedas pasar chido y que imagines que tu vida puede ser buena, que tu vida puede ser otra cosa.
Y creo que con eso me quedo ahorita. Gracias, Junko. Nada más una acotación, me parece interesante esto que decían respecto al tema del juego y la risa, que eso lo he visto y eso es una herencia de la educación en general que recibimos en la familia y en las escuelas, ¿no? La prohibición sobre la risa, la prohibición sobre el juego. Cuando algo se torna serio, o sea, te castigan por reírte, ¿no? Cuando alguien quiere, incluso en la prisión de repente me ha tocado que cuando estoy en una actividad donde los chavos se están riendo, están cotorreando, el custodio en automático es orden, ¿no? Es como esta idea de que la risa es caótica, o sea, saca de control una realidad, una forma de estar en los lugares. Y que también a quien se porta mal no tiene merecimiento de la risa, ¿no? No tiene derecho. Renunció a su derecho a reírse, a pasarla bien, a escuchar música, a sentirse incluso contento algún día incluso dentro de la prisión, ¿no? Entonces, como los castigos no solamente, o sea, están en un nivel de lo afectivo, que tiene que ver con esto que decía Julia, ¿no? Cómo se rompe a la subjetividad. La idea es justamente que la subjetividad se tambalee todo el tiempo. Que no sepas quién eres, que no sepas qué te mueve, que no sepas hacia dónde quieres ir. Es la ruptura del futuro. Bien, hay una pregunta del público. Entonces, no sé si la vemos aquí está. Edmi, que efectivamente nos ha estado acompañando a todas las sesiones, va a ser nuestra crítica sobre este seminario. Dice, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la charla de hoy, ha sido mi favorita. Quisiera preguntarles, ¿creen que siempre se va a poder cambiar de perspectiva para pensar que nadie, entre comillas, merece el daño? ¿Ustedes creen que hay alguna excepción? Pienso en los genocidas, por ejemplo, ¿no? Junko, ¿quieres empezar? Yo te quiero dar la palabra antes y a ver si ya con esta sí, podemos sí, a ver, lograrlo. Lo bueno es que como ya aparece en la pantalla, ya no hay pierde. Es más fácil. Perfecto. Y yo creo que esta idea del cambio de perspectiva también tiene que traer un cambio sistémico. O sea, siempre va a haber gente que cree que otra persona merece sufrir, pero lo importante ¿es a nivel individual o es a nivel de grupos? Porque cuando hablamos de grupos, pues siempre, digamos, el capitalismo como sistema económico moderno está construido sobre el sufrimiento de unas personas para el goce de otras, muy, muy pocas. El sufrimiento de las mayorías para el goce de muy pocas personas. O sea, los mismos sistemas carcelarios en todo el mundo no son más que una continuación de los sistemas de plantación en los que llegaron las personas negras a lo largo de 500 años, ¿no? Se sigue abusando de la labor de las personas en estos espacios cuando se les paga centavos, o a veces ni siquiera se les paga, pero se extraen ganancias, se extrae riqueza de ese trabajo. Entonces, lo mismo cuando hablamos de cuestiones racistas. Ahora en muchos países, en Estados Unidos, en Canadá, en varios países europeos, vemos un recrudecimiento de los movimientos de derecha que son anti-migración y que dicen, no, es que nos están invadiendo. O sea, este lenguaje de deshumanización, que en lugar de hablar de personas habla de plagas y de invasiones y de cuánta cosa. Y no es aleatorio, es precisamente porque para poder explotar de mejor manera a las personas migrantes en este sistema capitalista, lo más conveniente es que estas personas estén en una situación de precariedad, por lo general indocumentadas, para que así sea más difícil para ellos reclamar sus derechos. Y esto no lo digo yo, esto está ampliamente documentado por la sociología, por muchos estudiosos contemporáneos. Entonces, aunque sí hay que pensar en que a partir del cambio de pensamiento en individuos podemos crear modificaciones sistémicas, creo que lo fundamental es que mientras se utilice la idea del otro y el daño hacia el otro como una necesidad para que funcione la sociedad, pues no vamos a poder cambiar gran cosa, ¿no? O sea, ahorita con
el genocidio que está ocurriendo en Palestina, pues se habla, no, que los ataques de octubre, y esa también es la manipulación de la narrativa, ¿no? Como si los conflictos y la violencia en el espacio se hubieran gestado a partir de lo que ocurrió en octubre y no de los, ¿qué?, 70 y tantos años que lleva ocurriendo el desplazamiento forzado y la Nakba, ¿no? Y bueno, este es como un ejemplo particular, pero creo que va por ahí, ¿no? Que hay que, para poder cambiar la idea e instaurar la idea más bien, que nadie merece vivir daño, hay que cambiar todos los sistemas de opresión, hay que destruir los sistemas de opresión que funcionan con base en el daño a los demás o el daño de un grupo hegemónico hacia grupos oprimidos. Gracias. Esto que decía también al principio, creo que Connie o Julia, creo que Connie, ¿no? La justificación, cómo se justifica que alguien merezca ese daño, y eso genera, o sea, necesita un cisma profundo, ¿no? Que, bueno, todos los sismas son profundos. Julia y luego Connie. Pues creo que Junko ya dio una bellísima introducción y profundización en verdad, pero yo creo que parte desde eso, o sea, el movimiento y la sociedad capitalista siempre están trabajando desde un lugar que alguien tiene que sufrir, alguien tiene que perder algo, alguien tiene que pagar para lo que los demás puedan crecer, ¿no? Am, esa cosa del desarrollo, esa cosa de la producción, de todo eso, es muy difícil que se pueda romper eso. Am, o sea, es todo un sistema que hay que cambiarlo para que se pueda llegar a otros tipos de transformación. Pero al mismo tiempo lo que creo que el trabajo que nosotras pues tres estamos haciendo de alguna forma es intentar llegar desde el micro al macro, ¿no? O sea, claro que cambiar todo un sistema está súper difícil y hay mucho trabajo todavía por hacer y adelante, muchos años, pero desde el principio, si tú vas dentro de una institución como los sistemas penitenciarios, dentro de las escuelas y en lugares que tal vez tú no vas a cambiar el todo, pero tú vas a cambiar un poquito ahí dentro y poner una semilla, tal vez es algo que ya se pueda un poquito, ¿sabe? Como abrírselo y tomar aire, ¿no? Y un poco que se cambie un poco la dinámica dentro de un espacio, tal vez, o de una persona, o de 3 personas, o de 10 personas, pero es algo, ¿no? Entonces yo creo que un poco nosotras tres también creemos un poco en este lugar de intentar traer aire a lugares que están súper comprimidos y a lugares que están, pues, sistémicos de punición. Entonces, eso, o sea, al macro está difícil, pero al micro ahí estamos intentando. Gracias, Julia. Connie. Sí, muchas gracias, Clau. Bueno, un poco siguiendo también con esta línea, en cuanto a la primera pregunta, ¿no? Si es posible cambiar esta perspectiva, me voy a permitir responder, no sé. No sé si es posible transformarla en estos niveles macro, como dice Julia, ¿no? Como dice Junko. Pero sí creo que para algún lado se van a ir las acciones que estamos llevando a cabo cotidianamente. Para algún lado se están yendo. Si lo queremos ver justo como estas semillitas, en alguna parte van a tener un efecto y lo están teniendo. Y si lo visualizo incluso de manera personal, en mi vida están teniendo un efecto. Entonces, para mí es más que suficiente. Quisiera utópicamente pensar, ¿no?, en que se transforme todo, como dice la canción de Silvio Rodríguez, he preferido hablar de lo imposible porque de lo posible se sabe demasiado. Quisiera que fuera mucho más allá. Sin embargo, en este instante, digamos, con lo efímera que es la vida y desde lo inmediato, para mí tiene ese efecto ya, un efecto transformable en mi persona y desde ahí me parece que ha valido la pena y sigue valiendo la pena. En cuanto a la siguiente pregunta, si creemos o si creo que hay alguna excepción, la voy a responder también desde mi experiencia personal. Cuando sucedió lo del asesinato de mi hermano y desde hace más de 2 años, poco más de 2 años, incluso hasta la fecha, me siguen sucediendo momentos, ¿no?, en donde me pregunto eso.
Sí, por ejemplo, los que asesinaron a mi hermano merecen el daño. Es decir, desde esta perspectiva de venganza, desde una cuestión en donde me interpela la violencia, no desde fuera, de verdad desde dentro, o sea, digamos encarnada, ¿no? Y entonces reconozco que hay ocasiones en las que digo, sí, sí lo merecen. O sea, lo merecen porque por los efectos que ha tenido de forma personal en mí, por los efectos que ha tenido en toda mi familia, por los efectos que tuvo en él, ¿no? Entonces, claro que digo, sí, por supuesto que lo merecen, y luego me repienso en mi trabajo de años en cárceles y digo, ¿qué sucedería si yo vuelvo a trabajar dentro de la cárcel y de pronto por X o Y me los encuentro? Y entonces me doy cuenta que una forma de actuar éticamente, o al menos es lo que tengo vislumbrado, es retirarme, hacerme a un lado. No puedo trabajar, al menos en este instante reconozco que no puedo trabajar con ellos. Y entonces me alejo de ese pensamiento de que merecen el daño y pienso desde una estructura más amplia, su historia, y intento ver que no son los enemigos, etcétera, etcétera, pero insisto en que es una cuestión cotidiana. Al menos a este punto de mi vida diría, no puedo trabajar con ellos. Me hago a un lado porque tampoco quiero dañarlos, ¿no? Pero me hago a un lado. Éticamente no podría trabajar con ellos, con ellas. No puedo, ¿no? Entonces, pues básicamente sería eso. Me fui como más a la parte cotidiana, pero creo que era importante. Gracias. No, está bien, Connie. A mí siempre me conmueve mucho escucharte porque bueno, además de que te conozco desde hace muchos años y te tengo mucho cariño, me parece que es súper importante, justo recuperando la idea de la subjetividad, es que eso es lo que nos da la subjetividad, ¿no? O sea, no es cómo alguien en la experiencia encarnada resuelve esto que teóricamente podemos decir, sí, hay que hacerle así, hay que plantearlo así, lo que la macroestructura nos dice, cómo resolver la violencia, ¿no? Pero cuando es el sentimiento encarnado, ¿no? El dolor encarnado, el sufrimiento, la ruptura de vínculos, las pérdidas, la respuesta no es fácil. Y yo siento que solamente se puede dar a partir de la experiencia de la subjetividad, ¿no? O sea, es Connie diciendo, es Julia diciendo, es Junko diciendo, no es simplemente gente que está hablando desde lo que imagina, en el sentido negativo, ¿no? O en el sentido de, vengo a especular cómo teorizar este problema. Pero bueno, María tenía un comentario también. Que creo que a mí me parece un gran logro que nos estemos haciendo la pregunta. O sea, es decir, creo que más que, o sea, y lo digo en un logro en el sentido personal, que uno dude de sí mismo, creo que ya nos está moviendo justo, creo que cuando estamos muy seguros es justo cuando estamos muy en la posibilidad de poder dañar a alguien más, ¿no? Porque estamos convencidos de que lo que estamos haciendo está bien. Y me lleva a pensar en una cosa que a propósito de todas las cosas que se han estado diciendo, ¿qué implica construir una vida? O sea, es decir, construir mi vida en una relación directa con el castigo. Es decir, si todo lo que hago, todo lo que surge de mí, todo lo que le doy a los otros, está siempre mediado por la cuestión del castigo o el premio, ¿no? Es decir, que si lo que hago merece ser premiado o merece ser castigado, pero fuera como de esta dicotomía, mis acciones no sean pensadas desde otro lugar. Y estaba pensando justo en cómo esto que dice Edmi, pues ya lo han pensado muchas personas. Afortunadamente no tenemos respuestas, porque creo que cada época demanda herramientas distintas y reformulaciones de la pregunta. Pero Hannah Arendt lo ha abordado, ¿no? Y justamente con genocidas, ¿no? O sea, es decir, y que además es esta posibilidad de desarticular el genocidio como algo que viene como de un estado en lo abstracto, sino que viene de la suma de decisiones de personas, y que justo uno de los problemas que ella plantea es desde dónde hago lo que hago, ¿no? A propósito de desde el castigo o desde el premio, ¿no? Y que eso que yo hago
tiene efectos en la vida de otra persona, tiene efectos en las vidas de las personas que rodean a esta persona, que o asesino, encarcelo, o sea, es decir, el poder que tengo sobre la vida o el cuerpo de otra persona tiene efectos. ¿Y cómo me relaciono yo con esas decisiones que estoy tomando? Y pues bueno, yo solo como que quería apuntar a esto, ¿no? Que si nosotros vemos que es muy fácil decir que tal persona merece lo que le está pasando, y claro que cuando estamos, como bien dice Claudia, cuando estamos encarnando una situación directa que nos afecta, nos conmociona, la respuesta en ese momento puede ser súper clara y puede ser un sí, ¿no? Pero creo que también Claudia tiene muchos ejemplos, afortunadamente, de situaciones en las que aún en ese daño directo la gente elige perdonar. Y esto sí es bien importante porque Arendt tiene mucho cuidado en sacarlo de la cuestión judio-cristiana y católica, ¿no? No es ese perdón católico, sino que tiene que ver con cómo no repetir esta situación una y otra vez, ¿no? Es decir, no lo estoy haciendo. Y esto es muy tremendo, ¿no? Porque decirlo es muy fácil, pero enfrentarte en una situación y decidirlo en esa situación de esa forma es muy complicado, pero creo que por lo menos la duda es una ganancia, ¿no? Pues es decir, dudarlo creo que nos coloca en una posibilidad de, como lo hemos estado diciendo a lo largo de la charla, de por lo menos inventarnos un presente diferente y no predeterminado. Entonces, digamos que en resumen no hay respuesta, pero creo que la duda es una buena respuesta. Claro, no, y a mí me encanta esto que dices, Elena, de cómo el estar convencida puede ser un factor de daño, ¿no? Me parece que eso es brutal porque en todas las posiciones de poder, o sea, está eso, ¿no? Es inherente al ejercicio, a la imposición, al decir, es complejísimo. Bueno, pues ya estamos en la fase de cierre. Se nos ha pasado rapidísimo el tiempo. Entonces, pues, ¿qué les parece si cada una de ustedes pudiera hacer como alguna reflexión con la que les gustaría que con la gente se quede antes de concluir esta sesión? No sé si quieras empezar, Julia. Gracias, Clau. Pues estaba aquí pensando en todo eso, principalmente después del relato de Connie, porque pasé por algo muy parecido con mi familia también. Y es un lugar mucho de pensar cuando alguien te daña, ¿no? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué haces con este daño? ¿Qué haces con este dolor tan profundo? Y hay forma, yo sigo pensando, o sea, hay forma de rellenar un hueco de dolor. Lo que es que tú cuando pasas por un dolor muy fuerte, te sentirías contemplado para que ese dolor se vaya. Y yo creo que esa es una respuesta que es algo que tenemos que pensar todos los días, ¿no? No hay respuesta casi para cómo se rellena un hueco que me sacaran o alguien de mi familia o algún amigo. O sea, lo que es que yo necesitaría para sentir justicia, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy, muy personal y muy particular de cada uno de pensar. Y yo creo que es un ejercicio muy interesante de pensar también. No solo cuando hay una pérdida, pero también con su vida personal o con su vida profesional. O sea, ¿qué pasa cuando yo siento rabia? ¿Qué pasa cuando yo me siento dañado? ¿Cuál es el sentimiento que yo tengo? ¿Qué es que necesito hacer para que eso se saque de mí? ¿No? Y yo creo que es una cosa interesante de pensar y plantear a partir pues, de lo que vivimos desde nuestra sociedad, porque yo creo que es de alguna forma parar en no simplemente pensar que la única solución que existe es la punición. Porque si estamos siempre pensando que hay una respuesta y esa respuesta es la punición, no vamos a llegar a lugar ni uno. Seguiremos en lo mismo, ¿no? Pero si pensaremos, pues no existe la punición, ¿qué podrías hacer para que te saques el dolor? ¿Qué te podrías hacer para que rellene este hueco? Entonces yo dejo un poco esta reflexión de
cómo tal vez podemos trabajar individualmente y también conjuntamente cuando algo sucede contigo, con tu familia, con un grupo de amigos, o nosotras principalmente como mujeres, ¿no? Yo creo que la cuestión de género aquí es una cosa muy importante en esta charla, que somos mujeres, nos conectamos desde un lugar y, y sabemos pues dolores que una a la otra pasa perante la sociedad. Entonces es muy importante entender qué es que necesitamos cuando de alguna forma nos machucan o cuando de alguna forma sacan algo de nosotros o, o lo que es que realmente sentiríamos contempladas con una dolor intensa, ¿no? Y yo creo que un poco la respuesta es estar en la comunidad, es estar con las personas que te quieren, es pensar en estar con la gente que es cerca de ti, es pensar cómo fortalecernos juntos, pero intentar no poner la posición en el camino. Yo creo que esto se va a abrir muchos caminitos y muchas otras respuestas para intentar sanar nuestros dolores. Gracias, Julia. Qué lindo todo lo que dices. Junko. Ay, creo que se salió justo, ¿verdad? Bueno, mientras a ver si se puede reconectar, Connie. Sí, gracias. Ya se reconectó. Ah, ¿Queremos que pase? sí. Junko. Junko. Adelante, Ya, Junko. ¿me escuchan? Sí. Pues estoy de acuerdo con lo que dicen las compañeras. Es justo pues creo que además no hay un solo camino correcto, ¿no? O sea, como que cada quien va aprendiendo a navegar las cosas de acuerdo con nuestras capacidades varias, el contexto en el que estamos, pero de manera fundamental creo que es también pensar la justicia desde otro lado, porque a veces creemos que la justicia es regresarle a la persona lo que te hicieron, y eso no es necesariamente el caso, sino pues pensar en algo que esté fuera de estas normas, ¿no? De esas dicotomías, de ese tú me hiciste esto, así que yo te lo devuelvo tal cual, ¿no? Y es esto, de manera fundamental pensar en otras maneras de crear justicia, y también, pues, lo que he estado diciendo desde hace un rato, ¿no? Pensar en otras maneras de construir el mundo, que podemos estar libres de un mundo en el que estas categorías signifiquen opresión, en el que debemos estar sujetos a un solo modo de producción que depende del exceso y la explotación y la avaricia. Y eso también tiene que ver con la manera en la que narramos. ¿Qué es lo que narramos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Creo que acá también, para acabar, citar un artículo de Toni Morrison, que además ha sido la única mujer negra en ganar el Nobel de Literatura, y es pensar que lo que narras no necesariamente tiene que ser un hecho, pero sí tiene que ser verdad. Y creo que eso es a lo que hay que apostarle, a narrar más de las verdades múltiples que vivimos. Gracias, Junko. Connie. Gracias, Clau. Un poquito retomar justo lo que comentaban acerca de tu trabajo, Clau, que yo creo que también es lo que me vincula contigo, además de todos estos años que tenemos de conocernos y de un profundo cariño, es tu trabajo sobre la cuestión de la justicia restaurativa. Yo tengo un rollo profundo con el concepto este de justicia, en el sentido de, probablemente relacionado con lo que dice Junko, cómo lo entendemos. Creo que en nuestra sociedad actualmente lo entendemos como venganza, ¿no? O sea, subyacente está la idea de venganza. Entonces, cuando tú hablas de justicia restaurativa, más allá del concepto puro de la justicia, sino olvidarnos de esta cuestión, de esta categoría de reparación del daño, o no olvidarnos, pero sí darle la vuelta, que es una categoría muy económica, pues, ¿no? ¿Cuánto me cuesta reparar el daño? Como si de verdad un daño pudiera en todos los casos repararse. Yo creo que en mi experiencia personal, me imagino como tanto la de Julia y la que todos y todas aquí seguramente hemos vivido una situación así, asumimos que es imposible reparar un daño.
O sea, algo así es imposible que se repare. Incluso yo pienso en la cuestión de justicia y digo, ¿cuál va a ser la justicia en mi caso para mis sobrinos que se quedaron sin su papá, para mis padres que se quedaron sin su hijo? ¿De qué tipo de justicia voy a hablar incluso para mi hermano que ya no está? Si quisiéramos hablar de justicia, tendríamos que estar pensando en las condiciones estructurales que lo llevaron a estar en donde en este instante está, ¿no? Entonces pienso, la justicia debió ser previa, ¿no? Ahorita yo no puedo hablar de justicia en ningún sentido, pero la idea justa de restaurar creo que cambia mucho la perspectiva. Y en cuanto a con qué nos quedamos en general, a mí me gustaría que nos quedemos justo con lo imposible, que sigamos hablando de lo imposible, de las posibilidades de lo imposible, y que no pensemos tanto en ese futuro, que asumamos que el futuro está sucediendo en este instante, y no estemos pensando a dónde nos va a llevar tal o cual cosa. Ya nos está llevando a algo esta charla, ya nos está llevando a algo esa palabra que pronunciamos, ese saludo que damos por la mañana a las personas, ese nombrar, ese dejar de ver a la gente como en otra posición, simplemente nombrarlos, visibilizarnos entre todos, dialogar. Entonces, me gustaría que se pensara más desde ahí, porque insisto en que nuestra vida es efímera y nos vamos a frustrar pensando en que esto no se puede cambiar, o que si vamos para acá va a ser tan difícil, nos vamos a tardar tantos años y no va a tener caso. No, vivamos el día, aunque suene un cliché, vivamos cotidianamente con eso, y que la satisfacción llegue justo con esta práctica cotidiana, ¿no? Esta construcción del futuro mientras tanto. Y ya sería todo. Gracias. Gracias, Connie. María o Agus, no sé si quieran comentar algo antes de que cerremos. Pues agradecerles, disfruté mucho de la plática y pues sí, aunarme a esta propuesta del juego, de lo imposible, del nombramiento, y que me aligera un poco el corazón para las elecciones del domingo. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. No, pues muchas gracias. Tenemos muchas cosas que pensar, más bien, ¿no? Ojalá deseo que quienes han estado en las charlas tengan muchas preguntas. Estoy muy contenta de haber conocido a todas las personas que conocimos a lo largo de todas las charlas, y ojalá podamos seguir en contacto haciendo otras cosas. Bueno, pues también me sumo al agradecimiento a las tres. En realidad me emociona muchísimo haber tenido este encuentro con las tres. Es una delicia. Y esta plática va a quedar colgada en las páginas, ¿no? Queda grabada y pueden compartirla después a partir de las páginas del Centro de Ciencias Genómicas o del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Y pues muchas gracias a todas las personas que siguieron este seminario, a quienes se conectaron hoy. Y bueno, pues con eso cerraríamos. Buena tarde. Gobierno de México.